Hola, hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a este nuevo encuentro de raíces de Sefarad, un nuevo jueves. Miren, cuando yo le digo que tenemos conferenciantes de lujo, son conferenciantes de lujo. Hoy va a ser una más de estas fabulosas noches que tenemos preparadas para estos jueves donde aprendemos, investigamos, conocemos y la pasamos muy bien con temas muchas veces novedosos, tratamos de ser siempre novedosos, porque el mundo sefaradí es muy amplio, es muy ancho y tenemos mucho para hablar de esto. Antes de ir al núcleo de lo que tenemos hoy, saludo Lili, ¿cómo estás? Hola Marcelo, hola a todos. Bienvenidos una vez más, una semana más a nuestros Raíces de Sefarad Online. Siempre es un placer recibirlos en nuestro programa y como dice Marcelo, cada semana tenemos un lujo de conferenciante, de visitante, de invitado para ofrecerles un tema bueno, como esta semana, tan diferente a lo que venimos tratando en los otros programas. Ya Vamos estoy a viendo ver un que, poquito las próximas actividades. sí, ya estoy viendo que hay descendientes de búlgaros ya emocionadas, Sí, preparados para escuchar lo que tenemos hoy. ya vemos los Pero como mensajitos. bien Les decís, recordamos que los mensajitos los pasamos al final, así que quédense hasta el final para obtener la respuesta o los saluditos. tal cual. Como siempre, recordarles que son bienvenidas las colaboraciones que puedan hacer a través de PayPal en todo el mundo. Ya saben cómo es el sistema y pueden acceder a través de paypal.me/sfarad. O los que están en Argentina lo quieren hacer en pesos a través de Mercado Pago. Y si tienen duda, nos escriben por mail y les facilitamos muchas formas que hay para colaborar, cuenta corriente, transferencia. Bueno, hay muchas formas, siempre son bienvenidas las colaboraciones porque esta plataforma, el mailing, todo eso hay que pagarlo. No le pagamos a los conferenciantes ni a nada. Estos son todos voluntarios que generosamente ponen su conocimiento al servicio de estos encuentros. Y aprovechamos a recordarles que el Centro Cultural Sefarad es una institución sin fines de lucro y nosotros solamente podemos soportar las actividades con la ayuda de la presencia de ustedes y les agradecemos muchísimo cada semana a quienes nos dan su colaboración. Vamos rápido a las actividades, que hay muchas. Sí, empezamos esta próxima semana con un nuevo curso de la profesora Alicia Benmergui, el judaísmo francés antiguo y diverso entre el yiddish y el ladino. Los esperamos, van a ser 8 encuentros, como los anteriores cursos maravillosos. Este próximo domingo, al Had, en Ladino, no vamos a tener el encuentro habitual porque estamos celebrando Shavuot, pero sí volveremos con los encuentros el 12 de junio. Así que los esperamos la otra semana. Y el próximo jueves vamos a tener también un invitado muy especial, el rabino Felipe Yafé. Él nos va a hablar sobre Primo Levi, desde Auschwitz al testimonio, también un tema sumamente interesante. Así que los esperamos también otra vez el próximo jueves. Vamos a empezar también un taller de movimiento con música oriental sefaradí y vamos a tener una clase abierta el próximo viernes 10 de junio. Abierta, vengan todos los que estén en la ciudad de Buenos Aires y Esta es los que están afuera presencial, si quieren ¿no? venir también. No los Acá, vamos a limitar para mover un poco el cuerpo y ver una actividad diferente de movimiento muy, muy divertida y muy nuestra. hay que aclarar, esta es presencial, las otras son virtuales, ya saben los canales para acceder. Esta es presencial, solo para los de Buenos Aires. Y recordarles o confirmarles que ya esta semana está publicada la tercera de las 5 partes de la gran obra, de esta obra cumbre que hizo el querido Soli Levi, a quien recordamos con mucho cariño hizo este gran trabajo que es relatar la vida en Jaquetía, toda la vida de un marroquí, y está espectacularmente contada, y esto lo pueden escuchar en todas las vías de podcast,
y también en YouTube está publicado en nuestro canal de YouTube, no se la pierdan, está la tercera parte y próximamente estarán las 2 partes que faltan. Hasta ahora están 19 capítulos, son cortitos, hay capítulos de 8 minutos, de 12 minutos, de 15 minutos, así que no se lo pierdan. Recordarles que todas las transmisiones, todo lo que hacemos nosotros queda registrado en youtube.com/sfarad. No dejen de suscribirse y de hacer clic en la campanita. Y ahora sí, vamos a lo que nos llama. Tenemos muchos búlgaros esperándonos. O Sí. Bueno, les voy a presentar a nuestro invitado y conferenciante del día de hoy. Tenemos al doctor Mario Sinay. Él nació en Buenos Aires, Argentina, y reside en Israel desde hace muchos años. Es educador y pedagogo, doctor en educación con especialización en pedagogía de la Shoah, conferencista internacional y experto en análisis visual. Es guía de viajes educativos a los países bálticos, Berlín, Viena, Praga y Budapest, y también Sefarad. Es autor de varios libros con temáticas sobre el nazismo y la Shoah y de los manuales educativos Caminos, Huellas y Raíces en Bulgaria, Caminos, Huellas y Raíces en los países bálticos, también en Polonia, entre otras publicaciones. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Hola Mario, bienvenido. Hola, muchas gracias. Hola Marcelo, hola Liliana y a todo el público y los oyentes del Centro Cultural Sefarad. Bueno, tenemos, vos sabés que se vino toda la colectividad búlgara, tenemos ahí escuchándonos más o menos. Bueno, ahí están esperando, y la verdad es que Bulgaria es un espacio poco conocido en Argentina, porque siempre las inmigraciones de esa zona más grandes vinieron de Grecia, en particular de Rodas, por supuesto, de Turquía, de Esmirna, de Estambul, pero esa zona como que los inmigrantes se mimetizaron con las otras comunidades. Así que, como nos ha pasado ya con Salónica, por ejemplo, nos va a pasar seguramente con Bulgaria, que vamos a descubrir un mundo que seguramente va a ser más que interesante. Así que te dejamos con la gente y escuchamos con atención. Bueno, muchas gracias. Ok. Justamente en Israel es bastante conocido porque hay mucha emigración, muchísima emigración judía búlgara que llegó al país. Y enseguida vamos a ver el porqué y cuáles son las raíces, pero ya voy en términos generales al final de mi conferencia. ¿Ok? En Bulgaria había, antes de la Segunda Guerra Mundial, el periodo entre guerras, aquel periodo que nosotros llamamos la era de las utopías, la guerra, refiriéndose a la Primera Guerra Mundial, ya había terminado y no va a volver. Somos europeos, inteligentes, intelectuales, la barbarie que cometimos no va a volver. Y esa era de las utopías que duró tan poco tiempo, solamente 20 años, desde el 19 al 39, va a terminar bruscamente con lo que conocemos hoy con el nombre de la Shoah o el Holocausto. En Bulgaria habían 50.000 judíos, para ser más exacto, 49.000 judíos había en Bulgaria en este periodo de las utopías entre guerras. Y finalizada la Segunda Guerra Mundial, volvía a haber 50.000 judíos en Bulgaria. ¿Cómo se salvó la comunidad judía búlgara? Eso va a ser gran parte de la charla que tenemos hoy en día. Y si me permite, entonces vamos directamente a la presentación. Veremos un poquito de esos caminos, huellas y raíces judíos en Bulgaria, que son memorias del pasado judío en Bulgaria, un pasado muy, muy reciente y muy, muy vivo. Antes de comenzar, quisiera diferenciar entre huellas y raíces. Las huellas están sobre tierra, se las ven, son aquellas cosas que vemos, que son sinagogas, monumentos, lugares públicos judíos que los vemos todavía el día de hoy a lo largo y a lo ancho de toda Bulgaria. Y las raíces son aquellas que no las vemos, pero que profundamente están bajo la tierra y son ellos las que le dan la estadía, la fuerza a un árbol y son los que las hacen poder estar parados y altos. Entonces tenemos que buscar también las huellas, pero más que nada buscar aquellas raíces judías. Este es el libro que acabo de publicar, gracias por mencionarlo. Caminos, huellas y raíces judías en Bulgaria, memorias del pasado judío en Bulgaria. Este es el libro que acabo de publicar y solamente lo menciona un amigo mío, Dan Tartakovsky, que va a ser mencionado como cónsul
búlgaro en México, cónsul honorario de Bulgaria en México, me pidió hacer este trabajo por su entrada al cargo y seguramente porque el año que viene, justamente en marzo, el 10 de marzo es el día que se conmemora la salvación de los judíos búlgaros durante la Shoah, se conmemora el 80 aniversario de ese evento y por lo tanto el 10 de marzo del año entrante estaremos ahí en Bulgaria para conmemorar este evento. Muy bien, pasamos un poquitito. Este es un monumento que está en la ciudad de Shumen a los fundadores, por supuesto, obvio que todo es Bulgaria, a los fundadores de Bulgaria. Y podemos decir históricamente que el primer estado búlgaro se fundó en el año 681 de la Era Común y se convirtió en una fuerza dominante en la Europa eslava. Formó parte del Imperio Bizantino durante más de 100 años, desde el 1018, y del Imperio Otomano desde 1396 hasta 1878. Históricamente, para tener un marco genérico histórico, hablamos desde el año 681 que conocemos a la Bulgaria, no de la misma manera que la conocemos hoy, pero a la Bulgaria. Aquí tenemos el mapa de Bulgaria con las ciudades principales, con su bandera y también con sus límites en Europa, en los Balcanes. Bulgaria pasa a ser parte de los países Balcanes, que en términos generales, y hablando del Centro Cultural Sefarad, por supuesto, en todos estos países la población era población sefaradí, era judía sefaradí mayoritariamente. Vamos a ver que hubo también otras poblaciones, pero mayoritariamente estamos hablando de judíos sefaraditas, sefaradíes, en todos los países de los Balcanes, y Bulgaria es parte de estos países de los Balcanes, de la judería sefaradía de los Balcanes. Espérenme que me acostumbre al sistema de pasarlas en los slides. Algunas fotos para ver, algunas cuestiones un poquitito turísticas, pero tener un poquito, empaparnos en lo que es esta Bulgaria. Aquí tenemos a la bandera búlgaro, al ejército búlgaro, los diversos lugares verdaderamente Bulgaria, a pesar de que, como lo dijo Marcelo, es poco conocido el país, pero tiene muchísimos lugares turísticos. Hoy en día en Israel, dicho sea de paso, comenzó un turismo bastante grande, principalmente a las zonas de las playas, a las zonas de las playas en Bulgaria, y hoy en día es un lugar bastante visitado por los israelíes. Tenemos el Congreso Nacional en Sofía, la capital de Bulgaria. Acá tenemos la Catedral Alejandro Nevsky de Sofía, uno de los templos de la Iglesia Ortodoxa más grandes del mundo y verdaderamente impresionante monumento. Fíjense cómo se ve en la ciudad de Sofía. Verdaderamente es un monumento increíble, importantísimo, visita obligatoria. Algunas fotos de Sofía, capital, verdaderamente una ciudad muy, muy bonita y muy bien cuidada. Aquí tenemos una visita panorámica de lo que es quizá la segunda ciudad en Bulgaria, Plovdiv. Acá también hay una gran sinagoga, enseguida veremos, una sinagoga activa hasta el día de hoy. Tenemos recuerdos de lo que fue la era romana, ya desde el siglo II, y acá tenemos en Plovdiv también el estadio romano del siglo II. Vistas aéreas de las ciudades portuarias, en este caso Burgas, una de las ciudades muy visitadas con mucho turismo. Tenemos a la ciudad de Rus y enseguida hablaremos lo que es denominada también la pequeña Viena, y enseguida en un ratito hablaremos de Canetti, el poeta sefaradí, nacido en Rus, premio Nobel de literatura. En un ratito volveremos a mencionarlo. Tenemos otras ciudades importantes, Dubnica. Acá tenemos las fotos, ven que hay diversos escenarios geográficos que ofrece el país. Este quizás es el destino más visitado hoy en día de los israelíes, las playas doradas de Varna. Hay una comunidad judía en Varna, 2 sinagogas en Varna, enseguida las vamos a ver. Un poquito de lo que es la cultura, el folclore búlgaro, que es muy desarrollado y muy bonito. Podemos ver diversas fotos de este folclore nacional. Tienen un carnaval famoso en Yambol todos los años, que aquí estamos viendo, el famoso carnaval de Yambol. Y por supuesto, no puede faltar todas estas comidas exquisitas búlgaras que son tan conocidas en Israel. Tenemos restaurantes búlgaros, comida típica búlgara,
y a nosotros los israelíes en términos generales nos encanta esta comida búlgara tan espectacular. Dentro de la comida búlgara que nosotros en Israel tanto queremos y conocemos, está lo que nosotros llamamos el queso búlgaro, que hoy en día en Israel lo comemos a lo largo de todo el año, pero en el verano especialmente lo acostumbramos a comer con sandía. Y descubro, para mi gran sorpresa, llegando a Bulgaria, que el queso búlgaro, que nosotros llamamos aquí el queso búlgaro, pues en Bulgaria no lo conocen como tal. Pero nosotros aquí en Israel amamos este queso búlgaro. Bueno, y hablaremos entonces ahora de los judíos en Bulgaria, estas memorias del pasado presente. Noten, por ejemplo, a la derecha que es una estampilla búlgara, y lo que ven en la estampilla es la gran sinagoga de Bulgaria, de Sofía, que es verdaderamente algo increíble, digno de ver, quizás única en el mundo en su estructura arquitectónica. Pero yendo a los comienzos del judaísmo de Bulgaria, hay una frase que dice que si le preguntas a 10 personas sobre los orígenes de la comunidad judía en Bulgaria, recibirás al menos 15 respuestas diferentes. Pero si hay algo que no tenemos duda, es de que ya hay presencia judía en Bulgaria desde el siglo III, porque aquí vemos una menorá encontrada en la sinagoga de Plovdiv, y esto es de referencia del siglo III. ¿Okay? De antemano ya voy a decir que los judíos que llegan después de la segunda destrucción del templo y de la expulsión de Roma, de los romanos, se van a llamar judíos romaniotes y no judíos sefaradíes, como lo hay también en Grecia y en otros lugares, porque son antes de la expulsión de Sfarad y por lo tanto no se consideran sefaradíes. De la misma manera que algunos en Italia se llaman italquim y tampoco se consideran sefaradíes, diciendo que llegaron antes de la expulsión de España. Sin embargo, y enseguida vamos a volver al tema, la gran mayoría de los judíos de Bulgaria son judíos que han llegado después de la expulsión de España, y enseguida remontaremos este tema. El origen de la comunidad judía de Bulgaria entonces comienza después de la destrucción del segundo templo en el año 70. Los primeros judíos llegaron a los Balcanes al principio del siglo II, como después que los romanos conquistaron la región. A estos judíos se lo conoce con el nombre, como lo dije, de romaniotas. Entre las principales fuentes de judíos ashkenazim que llegaron a Bulgaria fue la expulsión de los judíos de Hungría, que ocurre antes de la famosa expulsión de España, en el año 1376. En el momento de la conquista turca de Bulgaria, en 1396, habían ya comunidades judías en Sofía, en Vidin, en Nicopol, en Silistra, en Plovdiv, en Yambol, en Filópolis, que hoy en día es Plovdiv, y en Stara Zagora. Refugiados adicionales que han llegado a Hungría de Bohemia, de Bavaria, a Bulgaria, debido a las persecuciones de 1470. Dichos judíos húngaros preservaron en sus comienzos las tradiciones y ellos hablaban en yiddish. La comunidad, sin embargo, comenzó a florecer en forma significativa luego de la expulsión de los judíos de España en el año 1492. En este momento, el sultán turco autorizó a los exiliados que estableció en el Imperio Otomano, donde recibieron un trato tolerante por parte de las autoridades y de la población local, llegar también a los territorios búlgaros. Los judíos sefaradíes llegaron a Bulgaria, por lo visto, después de 1494 y se sentaron en las ciudades comerciales donde se encontraban ya los judíos ashkenazim. Y muchos llegaron a Bulgaria de Salónica, de Macedonia y de Italia. Hasta 1640 había en Sofía 3 comunidades diferentes entonces, los romaniotes, los ashkenazim y los sefaradim. Pero sin lugar a dudas los sefaradim fueron la mayoría y los más influyentes, y ya en 1900 podemos hablar de 34 comunidades judías sefaradíes en Bulgaria. En víspera de la Segunda Guerra Mundial, entonces, vivían en Bulgaria cerca de 49.000 judíos, la mayoría de origen sefaradí. Representaban menos del 1% de la población y más de la mitad de ellos vivían en Sofía capital. Hoy en día, hacemos un salto, hoy en día hay 4 comunidades activas en Bulgaria, en Sofía, en Plovdiv, en Burgas y en Rus. Según el Congreso Judío Mundial, hoy hay cerca de 2.200 judíos en Bulgaria y hay 2 sinagogas activas en Sofía y en Plovdiv, y Chabad funciona en Sofía y en Varna. Aquí tenemos el mapa de las comunidades judías entre 1878 y 1967, estas 34 comunidades
que mencionamos. Obvio que en el libro está todo mucho más explicado y mucho más profundo lo que estoy haciendo en la presentación. Y quizás el personaje más famoso de la comunidad sefaradí búlgara es Elias Canetti, originario de Rus, Bulgaria, Premio Nobel de Literatura de 1981. Elias Canetti, que dentro de las frases hermosas que escribe, a mí me encanta esta frase que dice: siempre es falso el futuro, puesto que tenemos demasiada influencia sobre él. Elias Canetti nace en Rus, de una familia de comerciantes de origen sefaradíes. Hijo mayor de Jacques Canetti, judío de origen español, puesto que los antepasados paternos nacieron con el apellido de Cañete, que es un pueblo de Cuenca en España. Pero tras la expulsión de los judíos de la península ibérica en 1492, cambiaron su apellido de Cañete a Canetti. Y hijo de Matilde Arditi, nacida de una familia judía sefaradí rica de origen italiano. Sus antepasados maternos eran sefaradíes de Livorno, que se asentaron en Bulgaria. El idioma de su infancia era ladino o judeo-español, que hablaban en la familia. Auto de Fe fue el primer libro de Elias Canetti y su única novela. Se publicó en 1935 y fue prohibida por los nazis. Creo que es el personaje más famoso y más conocido de Bulgaria, por supuesto, Premio Nobel de Literatura de 1981. Una comunidad muy sionista, y vemos diversas fotos de la comunidad con todas sus instituciones, sus periódicos, que aquí podemos ver el periódico La Verdad, escrito en todos los idiomas, en búlgaro, abajo a la derecha, en español y en letras hebreas, en ladino, en letras hebreas, La Verdad. Incluso si lo leo claramente dice La Virdad, no La Verdad, La Virdad. Okay, uno de los muchos periódicos en ladino que se publicaban en el país. Acá tenemos otro que ustedes pueden ver, El Judío, El Judión, Ayeudí, otro periódico sefaradí en Bulgaria. Maccabi tenía instituciones en todo el país, y aquí vemos una foto hermosísima de Maccabi en Sofía, la capital. Aquí tenemos a la delegación de atletas de Maccabi Plovdiv del año 1929, a Maccabi en Varna en 1935, al Club Deportivo Jabotinsky de los revisionistas en Vidim en 1930. Tenemos a los grupos de la Shomer Hatzair, los movimientos juveniles, el grupo Shahar, Amanecer, en Sofía, 1936, el grupo de mujeres, miren qué bonito. Tenemos a la Shomer Hatzair en Plovdiv, en un campamento, en 1929. Tenemos también el movimiento de Beitar en Bulgaria, a principios de 1937. Y vamos un poquito a lo que son las grandes sinagogas, ¿ok? Sin lugar a duda, creo que esto es indiscutible. La sinagoga más importante y más monumental, y una de las más importantes en toda Europa, es la sinagoga de Sofía, con un edificio verdaderamente monumental, estilo, como pueden ver, estilo se me fue el nombre, adentro es verdaderamente increíble, octagonal, única en el mundo, en su forma verdaderamente es algo impresionante y digno de ver, un monumento increíble, activo. Adentro de la sinagoga funciona todavía la comunidad judía y hay un museo muy importante sobre la vida judía y el holocausto en la ciudad. Esta es la segunda sinagoga que está activa, mucho más chiquito, la sinagoga de Plovdiv, la vemos la parte exterior y la parte interior. Esta es la sinagoga de Burgas, que en realidad hoy funciona en la comunidad y no como sinagoga, pero fue la sinagoga de Burgas, que como la pueden ver, motivo de la tapa de mi libro, es una sinagoga monumental y hermosísima, hermosísima, hermosísima. Acá tenemos las dos sinagogas de Berna, la sinagoga Ashkenazí de Varna y la sinagoga Sefaradí, que acaba de ser remodelada y está verdaderamente muy, 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 muy linda. Si van a Varna, no se la pierdan. Acá tenemos otras sinagogas pequeñas, que sigue estando el edificio, pero no funciona más como sinagoga, la sinagoga de Rus, la sinagoga de Yambol, las dos sinagogas de Pazartnik, que hoy en día ambas funcionan como restaurantes, no que me guste, pero es preferible que estén así a que no estén cuidadas, entonces por lo menos están muy bien cuidadas.
una grande y una chica. Acá tenemos el interior, la entrada a la sinagoga pequeña. La sinagoga de Dobrich, la sinagoga de Osterdelchev, que verdaderamente hoy en día es un edificio donde vive gente, pero vemos la cúpula hermosa que todavía mantiene. Y la sinagoga se enruina, que esta voy a hacer un poquito más despacio porque quizás es increíble lo monumental que fue esta sinagoga en su momento. Hoy en día, como ustedes pueden ver, está en ruinas, la sinagoga de Vidin. Entonces voy despacito un poquito porque hay muchas fotos, así se veía. Tenemos una foto del periodo entre guerras, cuando se termina su construcción. Acá tenemos la maqueta, que hoy está en lo que es el Museo de Beit HaTfutzot, que hoy en día ya no se llama más Beit HaTfutzot, se llama ANU, nosotros, el pueblo judío. Aquí tenemos la maqueta, así se veía esta sinagoga, y vamos a otras fotos, así se la ve hoy en día, desgraciadamente, pero podemos ver la gloria que tuvo en su momento este edificio. Las fotos lo cuentan por sí mismos. El interior, lo que queda. Una foto desde afuera. Acá tenemos a la sinagoga, otra sinagoga en ruinas en Samokov, que también muy, muy bonita, pero muy distinta. Aquí la tenemos a la entrada de esta sinagoga. Hoy en día está en renovación, como pueden ver. Así se ve hoy en día el interior, o sea que ya está renovada, como ustedes pueden ver. Que no estaba al principio, estaban renovando el techo. Otra vez voy un poquito para atrás. Ven que acá esta debería ir antes, está mal puesta en su lugar. Se hizo un trabajo de remodelación y ya está casi avanzada y casi terminada. La sinagoga de Shumen, que ya no existe más. Hace 5 años atrás demolieron el edificio y ya que también estaba en ruinas, hoy en día ya no existe más, desgraciadamente. En Dubnitsa tenemos una placa conmemorativa con los nombres de los judíos de Dubnitsa que perdieron la vida luchando por Bulgaria durante la Guerra de los Balcanes y la Primera Guerra Mundial entre 1913 y 1918. Muy importante para el mundo sefaradí, tenemos la tumba del rabino Eliezer Papo, que fue enterrado a orillas del río Danubio en Silistra. No voy a entrar en la historia del rabino Eliezer Papo, pero por supuesto una de las grandes personalidades sefaradíes búlgaras, que valdría la pena, por supuesto, hablar de él, pero no en esta ocasión. Y hay muchísimos cementerios judíos dispersos en cada una de estas 34 comunidades, todas y cada una de ellas tenía su cementerio, como ustedes pueden ver, lápidas escritas en hebreo, lápidas muy antiguas, diversos cementerios que podemos ver en las fotos. Esto es el cementerio de Sofía, de Rus, de Parachnik. Verdaderamente hay lápidas tremendamente interesantes y bonitas. Y llegamos al tema entonces de quién salvó y cómo se salvó la comunidad judía de Bulgaria durante la Shoah, el Holocausto, que es una piedra angular en el orgullo nacional, o hay quienes dicen el mito de la inocencia colectiva, y ya veremos que no es un mito, sino que verdaderamente hay algo de mucha importancia que debemos reconocer a el esfuerzo del pueblo húngaro. Y hablo del pueblo húngaro, y ya vamos a ver por qué hablo del pueblo húngaro, en el rescate de los judíos búlgaros. Para comenzar, quiero decir que de Bulgaria se hicieron los primeros intentos de sacar judíos fuera del país, fuera de Europa, y salen varios barcos de inmigrantes y refugiados de Bulgaria, que fueron los primeros intentos de autorrescate, cuando ya comprendían la situación y la guerra que se venían. Y estos son los siguientes barcos que partieron de Bulgaria con judíos a bordo y se dirigieron al mandato británico de Palestina, porque Israel todavía no existía. En junio del 38 sale el Kralija, María. En junio del 39 el Agnios Nikolaos. Un mes después el Colorado. En agosto del 39 Rudničar. En agosto del 39 el Krotava. En noviembre del 39, diciembre del 39, enero del 40, el Rudničar hace 4 viajes más. En mayo del 40, el Libertad. Y en diciembre de 1941, el Salvador, justamente bajo bandera uruguaya. Todos estos barcos son los primeros intentos de autorrescate y de sacar judíos de Bulgaria y de los Balcanes a el mandato británico de Palestina, algo que no ocurre después hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. El 24 de febrero de 1942, con 700 judíos a bordo
y una tripulación totalmente búlgara, el famoso barco El Struma, bajo bandera panameña. Fue torpedeado por un submarino soviético y se hundió en el Mar Negro. Casi todos a bordo perecieron y solo sobrevivió un joven de 19 años, David Stoliar. Aquí tenemos la foto del barco original y el monumento del Struma en Ashdod, en Israel. Bueno, aquí tenemos, por supuesto, la foto del rey Boris III, el rey de Bulgaria, y no de casualidad lo pongo junto también con la foto a Hitler. Voy a decir de antemano que en todas mis visitas a Bulgaria y en todos mis encuentros con los búlgaros, hablar del rey Boris III hay que hacerlo con mucho cuidado porque los búlgaros lo anegan a él de una manera, lo idolatran a él incluso, y bien merecido lo tiene el respeto de los judíos búlgaros a su rey Boris III. Con eso y todo, voy a decir de antemano que Boris III no va a ser reconocido como justo de las naciones y después hablaremos por qué. Y aquí ya lo estamos viendo en la foto, porque en principio Bulgaria se unió al eje con Alemania y salen toda una cantidad de publicaciones antisemitas que enseguida las veremos, pero trataremos de analizarlas un poquito más profundas. Pero el personaje central, cuando hablamos de la salvación de los judíos búlgaros, será y va a seguir siendo el rey Boris III. Bulgaria se une al eje porque fue oportunista, por decirlo de alguna u otra manera, y con la expansión de Bulgaria en la Segunda Guerra Mundial le da territorios que anexa, y aquí vemos a los territorios anexados, Tracia y Macedonia, y hay 3 territorios que aquí vemos que fueron anexados a Bulgaria, y ese es el motivo central por el cual Bulgaria, de manera oportunista y no ideológica, se une al eje. La jerarquía pro-nazi en Bulgaria, y sobre ellos, por supuesto, tenemos que hablar, está compuesta por 3 personas que tenían mucha influencia en el rey Boris III. Su primer ministro, todos antisemitas, Bogdan Filov, el ministro de Interiores, Peter Grabowski, y el comisario de la cuestión judía en Bulgaria, Alexander Belev, que el diablo se lleve sus almas. Eso es lo único que puedo decir sobre ellos 3 en estos momentos. Fueron los 3 jerarcas pro-nazis en Bulgaria, frente prácticamente, podemos decir, a todo el resto del pueblo búlgaro que enseguida vamos a ir a mencionar y haciéndoles honor. Y se van tomando medidas antijudías, como dije, en Bulgaria. En octubre de 1940 se dictamina la ley para la protección de la nación búlgaro, que vendrían a ser las paralelas a las leyes de Nuremberg. El 23 de enero de 1941 se publica la ley de la protección de la nación, que se publica en todos los periódicos oficiales de Bulgaria. Aquí la estamos viendo, la publicación de la ley en los periódicos. Esta es la ley, que es paralela, repito, a las leyes de Nuremberg, que no permitía los casamientos mixtos, que judíos trabajen en casa de no judías, etcétera, etcétera, etcétera. Dictamina quiénes judíos, paralelas a las leyes de Nuremberg. El 1 de marzo de 1941, Bulgaria se unió a la Alianza del Eje oficialmente, y aquí tenemos la anexión con la firma del primer ministro Bogdan Filov. Bulgaria se une al eje, pero no participa en los combates y no manda sus ejércitos. Son tácticas evasivas que utiliza Boris III para ser parte por un lado, pero tratar de lo mínimo posible de activar en ese contexto. El 15 de mayo de 1941 se forman las brigadas de trabajo, que en realidad eran campos de trabajo forzados para los judíos. Enseguida vamos a ver fotos. El 24 de junio de 1941 confiscan todas las radios y los teléfonos de propiedades de judíos. El 11 de julio de 1941 se impone un impuesto de contribución a los judíos que refería el 20% de su patrimonio. El 29 de julio de 1942 esta ley de limitación de los recursos financieros de los judíos en Bulgaria. Esta ley prohibía a los judíos trabajar en puestos como farmacéuticos, ingenieros, arquitectos, abogados, etc. Y el 26 de agosto de 1942 se crea el Comisariado para Asuntos Judíos a cargo de este gran antisemita que ya lo hemos mencionado, Alexander Belev. Aquí tenemos a miembros de los batallones de trabajo judíos antes de 1942 y creo que podemos ver en las fotos que fue mal interpretado por los judíos como, bueno, estamos haciendo algo para el bien de Bulgaria y no lo comprendían en ese momento, no tenían forma de comprender que en realidad eran campos de trabajo forzados para los judíos.
sigo adelante entonces. Después viene el tema de la estrella amarilla en Bulgaria. Ahora, amigos, la estrella amarilla de Bulgaria, por lo menos en mi tesis, es otra táctica evasiva que usa el rey Boris III. No sé quién conocía la estrella amarilla búlgara, pero es totalmente distinta a todas las que conocemos de Europa. Los brazaletes, las estrellas amarillas o los parches amarillos, es totalmente distinta porque enseguida ustedes la van a ver bien. De alguna u otra manera podría haber sido algo incluso hasta bonito, por decirlo así, o no como fue tan brutal y brutesca como fue en el resto de Europa. Este es el tamaño, para que vean el tamaño, pero más importante lo vamos a ver claramente. Aquí tenemos, por ejemplo, a Raquel Baruch portando el botón con la estrella de amarilla en Bulgaria ya en 1943. Ven que no es tan grotesca. Podría yo utilizarla hoy, por decirlo así, en la prenda de vestir, por decirlo así. Hasta se ve bonita y no grotesca, ni bruta, ni fea. Y aquí las podemos ver, es la misma chica que vimos antes en la foto. Si lo notan, es la misma chica, Raquel Baruch, a la izquierda abajo, con sus compañeras. Ven que todas las tienen, pero es totalmente distinta, mucho más estética, mucho menos grotesca. Aquí vemos una familia entera con la estrella. Ven que es totalmente distinta. Es una cosa que es bastante no conocida, no sé por qué motivo. Fíjense que también, por ejemplo, hubo los productos de las fábricas judías, hubo que tapar y ponerle un símbolo judío. Aquí vemos, por ejemplo, la caja de polvos faciales de la compañía Mignot Boucher, que le cambian el nombre ahora, es la misma, pero ahora se llama Rachel, que era el nombre de la esposa del dueño de la empresa, y con una etiqueta abajo la pueden ver, aquí la pueden ver, con un Maguen David. O sea, también marcan a los productos judíos para que se sepan que son judíos. Es una fábrica muy, muy antigua. Después hablaré un poquito de ella porque uno de los cónsules va a salvar a uno de los miembros de la familia de los dueños de esta fábrica. Después hablaremos de ellos. El 22 de febrero de 1943 viene la primera propuesta del gobierno fascista del primer ministro búlgaro de deportar a 20.000 judíos y de ellos 8.000 judíos de Macedonia, 4.000 judíos de Tracia y otros 8.000 judíos de Bulgaria. Esta es la primera propuesta del 22 de febrero de 1943. Era fácil deportar a los judíos de Macedonia y los de Tracia porque no eran los nuestros. Y era mucho más difícil deportar a los judíos de Bulgaria. Y en el compromiso del rey Boris III con Hitler de la deportación de los judíos, estábamos hablando de 49.000 judíos que habían, habla de 20.000, de los cuales 12.000 no eran de origen búlgaro en principio. También tácticas evasivas del rey Boris III en la deportación. Y lo primero que se hace, desgraciadamente, es la deportación de los judíos de Tracia. Y esto ocurre el 4 de marzo de 1943. Si fuese en Argentina, lo diría por decirlo así, de alguna manera brusca, que la comparación nunca es igual, pero por decirlo así, bueno, deportamos a los judíos del interior y no a los judíos de la capital, o sea, a los judíos de Mendoza, a los judíos a los judíos de Tucumán, a los judíos de Tierra del Fuego, a los judíos de los interiores y no a los judíos de la capital. A los judíos de la capital, los judíos búlgaros los defendemos. Y eso fue lo que hizo el rey Boris III, defender a los judíos búlgaros y pagar el impuesto por ser parte del eje de deportar a los judíos que fueron de Tracia y de Macedonia. Ya veremos que no se deportan a los judíos de Bulgaria, se deporta a una parte de los judíos de Bulgaria, pero al interior de Bulgaria y no a los campos de la muerte. Entonces, la primera deportación fue la deportación de los judíos de Tracia, y de antemano ya lo digo, este es el motivo por el cual el rey Boris III no va a ser reconocido como justo de las naciones, a pesar de que debería, pero él con eso y todo deportó a los judíos de Tracia y a los judíos de Macedonia. Entonces vamos con la deportación de los judíos de Tracia. Aquí los vemos en las cubiertas superior del barco Caradore y en el interior del barco cuando sale del puerto de Lom en marzo de 1943 y van a ir por el Danubio hasta Viena y de Viena van a ser deportados a Auschwitz-Birkenau. El único episodio lamentable de Bulgaria se vivió en los territorios ocupados por los nazis de Tracia y Macedonia, donde sectores de la derecha búlgara, que ya los mencioné, colaboraron con la deportación de 12.000 judíos. En Tracia, anteriormente una provincia de Grecia, bajo ocupación búlgara ahora, deportaron a 4.000 judíos. El 4 de marzo de 1943, los judíos de Tracia fueron arrestados y llevados al campo de internamiento en Gorna Duzmaya y en Dubnica. En la antigua Bulgaria se los entregó a los alemanes y desde Lom
fueron enviados en barco por el río Danubio a Viena y luego en tren por donde dijo Auschwitz-Birkenau, pero es a Treblinka. El grave error que cometido fue a Treblinka y no a Auschwitz-Birkenau, donde fueron inmediatamente gaseados al llegar. El primer barco partió de Loma el 20 de marzo de 1943 y nunca llegó a Viena. Los presos judíos a bordo del Kavala y Komotini, Grecia, fueron asesinados a tiros en las orillas del Danubio por soldados búlgaros y alemanes. Cuando se hablaba de la deportación de los judíos búlgaros, hay un evento importantísimo, es el curioso evento o el episodio de Exudentil, el 6 de marzo de 1943, organizado por estos 4 personajes que estamos viendo en la foto, de izquierda a derecha, Asen Sushemazov, Peter Mihalev, Iván Momichilov y Vladimir Kurtev, los 4 reconocidos como Justo de las Naciones, y ellos van en protesta, en una delegación en protesta a Bulgaria y se presentan en el Parlamento a protestar y a no permitir la deportación de los judíos de Exudentil. El 10 de marzo de 1943 viene la segunda propuesta de la deportación de los judíos búlgaros. Quien avisa de la idea es la señora Liliana Parnitsa, secretaria del Comité de los Asuntos Judíos en la oficina de Alexander Belov, fue quien reveló los planes secretos de la deportación. Y aquí tenemos una búlgara que justamente colabora con los judíos y les anuncia de cuál es la idea para que se organicen y no permitir ser deportados. Y también ella debería ser reconocida como Justa de las Naciones. Y el segundo evento inédito, que no ocurre en ningún lugar de Europa, es la petición de 43 diputados del Parlamento búlgaro, que aquí tenemos la foto con sus firmas, el 17 de marzo de 1943, y verdaderamente ellos son los que, con su cuerpo, y no solamente con su firma, no permiten la deportación de los judíos búlgaros. Pero sí, nuevamente, la deportación de los judíos de Macedonia, que es una tragedia. El 11 de marzo, las autoridades búlgaras arrestaron a todos los judíos de Macedonia, recluyendo unos 7.000 judíos en los campos de trabajo de tránsito Monopol en Skopje, capital de Macedonia. Fueron deportados a través de 3 trenes, el 22, el 25 y el 29 de marzo, al campo de exterminio de Treblinka. Ni uno solo de los 7.144 judíos deportados regresó con vida, y ese número representa el 98% de la población total judía de Macedonia, que todos fueron exterminados en Treblinka. En total, Bulgaria deportó a más de 11.000 judíos de Macedonia a los campos. El primer transporte con 2.338 judíos de la ciudad de Bitola, compuesto por 40 vagones de ganado, salió el 22 de marzo de 1943, que fue la fiesta de Shushan Purim, y llegó a Treblinka el 29 de marzo. El transporte incluía al menos 134 niños pequeños de no más de 4 años y al menos 194 niños entre la edad de 4 y 10 años. El segundo transporte con 2.402 judíos sale de Skopje, Bitola y Strip, salió el 25 de marzo y llega a Treblinka el 31 de marzo en la noche. Y el tercer transporte salió con 2.404 judíos de Skopje, salió el 29 de marzo a Treblinka y llegó el 5 de abril. La salida de este último tren hacia el centro de exterminio de Treblinka marcó la destrucción final de la comunidad judía de Macedonia. El 98% de los judíos de Macedonia asesinados en Treblinka. Y estos son los 3 grandes héroes, los 3 reconocidos como Justos de las Naciones, Peshev y los dos obispos reconocidos, los segunditos, y los 2 obispos reconocidos, el metropolitano Kirill de Plovdiv y el metropolitano Stefan de Sofía. En relación al metropolitano Kirill de Plovdiv, quiero mencionar que cuando llegan los trenes para deportar a los judíos de Plovdiv, se para frente a las líneas del tren, dice que el tren va a pasar sobre su cadáver. Él impidió con su cuerpo la deportación de los judíos de Plovdiv. Entonces, estos son los 3 que mencionamos, que han salvado a las comunidades judías de Bulgaria, y los 3 son reconocidos como Justos de las Naciones por Yad Vashem. Hubo también un gran movimiento de partisanos judíos en Bulgaria, hablando de partisanos judíos, unidades partisanas judías, que no entro en este momento, pero está muy detallado en el libro,
mucho honor para Bulgaria y mucho honor para la judería búlgara. Pashev, le hablamos. También hay que mencionar al embajador de España en Bulgaria, Julio Palencia, intervino en la salvación de los judíos, utilizando el término que eran judíos sefaradíes. Y la gran acción del rabino Daniel Zion, que fue él quien conectó con los grandes metropolitanos, Kirill y Stefan. Fue él, especialmente con Stefan, quien se comunica con Stefan, y Stefan lo alojó incluso en su casa cuando comienzan las deportaciones. Él se escondió en la casa del obispo. Tenemos que mencionar a Justo de las Naciones, entonces, búlgaros. ¿Quién salvó a los judíos búlgaros? Repito, si bien no fue reconocido como Justo de las Naciones, pero no podemos que no mencionar al rey Boris III. Quiero mencionar que el rey Boris III también muere en situaciones misteriosas al regresar de un viaje en Alemania. Y si bien no está demostrado, hay quienes dicen que fue envenenado por el propio Hitler antes de volver, porque no estaba en edad de morir, no estaba enfermo, y muere 3 días después de llegar de Alemania. Y yo soy partícipe de esa teoría de que él fue asesinado, envenenado por los nazis. Segundo, y lo hemos mencionado, Dimitar Pashev. Tenemos que reconocer a la iglesia provoslava, a toda la iglesia provoslava búlgara, y especialmente a los metropolitanos Stefan y Kirill, al cónsul judío Palencia, al rabino Daniel Zion, a Peter Deunov, que no lo voy a mencionar en estos momentos, a los gremios profesionales búlgaros que apoyaron a las comunidades judías, al Partido Comunista de Bulgaria y a la secretaria Liliana Panitza. Todos ellos fueron parte de quienes se merecen la gloria de haber salvado a la comunidad judía búlgara. Por lo tanto, la salvación de los judíos de Bulgaria, hay que hablar de coraje, valentía y, lo más importante de todo, solidaridad del pueblo búlgaro con sus co-ciudadanos, cosa que no ocurre en muchos otros países europeos o en casi ninguno. Y hoy en día, por ese motivo, tenemos diversos monumentos que lo conmemoran en Bulgaria, esas memorias de ese pasado reciente, y este es el monumento, el de la izquierda, de la Shoah en Sofía, capital. El paralelo lo tenemos también en Israel, en Yafo, sobre la Tayelet, en Yafo. Y hay 3 placas conmemorativas detrás de la sinagoga de Sofía, de los judíos justos de las naciones. Una de ellas hace menciones del rey. Este es el monumento de la Shoah en Plovdiv. El monumento a la Shoah en forma de shofar en la ciudad de Varna, en un parque, un monumento muy bonito. El monumento en Burgas, una placa conmemorativa, siempre recordando al pueblo búlgaro, ¿sí? Perdón. El monumento en Vidin. El monumento en Rus. Monumento en Kurdzali. Nuevamente, las 3 personas que quieran nuevamente volver a mencionar: Dimitar Pashev, el rey Boris III y los 2 metropolitanos. A ellos se le debe la salvación de los 49.000 judíos búlgaros. En Israel se plantó hoy un bosque del Keren Kayemet de Israel, bosque Bulgaria en Israel. Y si les leo lo que dice la placa: Kavod Bukara Latzilei Nefesh Ibnei Am Bulgari, Asher Amdu Letzad 49,000 Yehudim Ibnei Artzam, Benevku Betzalacha Leatzalatam Betkufat HaShoah. Honor y respeto a los grandes espíritus del pueblo húngaro que estuvo al lado de los 49.000 judíos miembros de su país, que lucharon por su salvación y por su rescate durante la época del Holocausto, 1939-1944. Pero a la derecha también está indicado que hay un monumento, ya de monumento y no mano en este caso, a los 11.343 judíos de Macedonia y Tracia que fueron asesinados por los nazis en Treblinka en 1943. O sea, recordamos también esta tragedia, que en esos momentos eran parte integral de Bulgaria. Y por lo tanto podemos hablar de un parcial final feliz, después del rescate de los judíos de Dinamarca y la valiente actitud del pueblo musulmán de Albania. La salvación de la comunidad judía de Bulgaria de la deportación y el exterminio representa la excepción más importante de cualquier población judía en la Europa bajo la ocupación nazi. En 1939 se estima que había en Bulgaria 48.000 judíos, y en el 1945, cuando termina la guerra,
había 49.172 judíos vivos en Bulgaria. Para finalizar, quiero hacer un recuerdo simbólico y un homenaje, porque con eso y todo, judíos búlgaros fueron asesinados en la Shoah en diversas circunstancias. Te quiero mencionar, de origen sefaradí, a David Obadia, que nació en 1943 en Sofía, hijo de Obadia y Regina Moljo. Fueron deportados a Berkovica, en el interior, donde murió por desnutrición. Tenía 1 año y su hermano León, que lo vemos en la foto, sobrevivió y hoy vive en Savión, en Israel, y es el que llenó la página de testimonio en Yad Vashem. Chaim Félix Moljo nació en 1935 en Sofía. Aquí está con sus padres, Salomón y Gisela Cohen. Durante la guerra vivió en Plovdiv. Murió ahogado en el barco Salvador, que hablamos al principio de los barcos, junto a sus padres, el 12 de diciembre de 1940. Tenía 5 años y es hijo Baruch. Sami Levi nació en 1928 en Sofía, hijo de Miko y Rivka. Fue deportado con toda su familia de Sofía a Belgrado, donde murió a los 13 años. Sara Lurie nació en Sofía en 1926, hija de Moshe y Virginia Barzano. Fue deportada de Sofía al campo de trabajo de Shumen y asesinada por los alemanes a golpes por hablar cuando estaba formando y tenía solo 18 años, Hashem y Kom Dama. Y la familia Al-Granati, el padre Darío David, nació en Salónica, Grecia, en 1905. Se casó con Loli Jaimov, nacida en Sofía en 1907. La familia vivió en Sofía, donde Darío era comerciante. Tuvieron 2 hijas, nacidos en Sofía, Linka en 1930 y Rita en 1934. La familia fue deportada y asesinada en Treblinka. Y este es mi libro, como le dije al principio, que es mucho más profundo de lo que yo hablé. Aquí está mi mail si alguien lo necesita y por supuesto lo van a poder conseguir de Marcelo y de Liliana, les pueden dar los datos. Aquí está también mi WhatsApp. Y quisiera terminar, si me permiten, con un poema escrita por una poetisa de origen búlgaro, Shivka Balbacheva, que dice lo siguiente. Creo que con esto terminamos la presentación. Sí, con esto terminamos la presentación. Termina con la siguiente observación, con el siguiente poema. Sobrevivimos, siempre sobrevivimos. Sobrevivimos a los bizantinos, sobrevivimos a los otomanos, sobrevivimos a los nazis, sobrevivimos a los rusos, sobrevivimos a los comunistas. Sobrevivimos a los nuestros, a los ajenos y a los vuestros. Dolor con los labios apretados de cal y anil mi sombra. Sobrevivimos, sobrevivimos, sobrevivimos. Precedente histórico milagro de los milagros. ¿A qué más fuerzas oscuras y luminosas nos subestimamos? Supervivientes, supervivientes, supervivientes. Ni muertos ni vivos. Ciliaba la luna Roma, ni muertos siquiera, para albergar esperanzas de resucitar. Quizás este poema resume la historia de Bulgaria. Gracias, Mario. Bueno, tenía algunas consultas para hacerte, pero las fuiste respondiendo en el transcurso de tu charla, especialmente lo referido a Tracia y Macedonia. Okay. Te cuento que acá estamos poco menos que en pánico porque nos quedamos sin internet, así que pudimos reconstruir todo usando el internet de los teléfonos. Creo que está saliendo bien, ¿no? Haceme una así, ¿sí? Yo lo veo perfecto, yo no vi ningún cambio, no es el público, pero yo lo vi perfecto. Está perfecto, no, si nos ves bien es que está saliendo bien, pero la verdad que entramos en pánico. Entonces, cuando aparece internet y se va, nos deja, pero por suerte anduvo todo bien, ustedes pudieron seguir, nosotros enseguida reconstruimos todo. Bueno, tenemos algunas preguntas. Sí. Y algunos saludos también, por supuesto, desde temprano. Graciela Jacob nos saluda desde acá de Argentina con ancestros búlgaros y emocionada. También Alan Carciente nos saluda desde Caracas.
Adrián Toro Quinteros, como siempre, desde Colombia, nos saluda a todos, como cada jueves. Bernard Miller, el noctámbulo, porque está siempre con nosotros, aun cuando es medianoche, más de medianoche allá, en Londres. Mario Levi nos saluda de Estados Unidos, búlgaro, en este caso búlgaro. Y Adrián, que, bueno, claro, cuando anunciamos los cursos de Alicia Benmergui, Adrián ha participado de ellos y los recomienda. Voz muy dulce, dinámica y muy sabia, así que nos sumamos a esa recomendación. Alan Carciente nos dice, los montes de los Cárpatos es un lugar para visitar. Verdad. Primera pregunta de Adrián. ¿Cómo van las obras de restauración de la gran sinagoga de Sofía? Bueno, algo dijiste de esto. Bueno, Sofía está totalmente restaurada, es una sinagoga brillante, hermosa, creo que es una de las más lindas de Europa, única tanto de afuera, en su arquitectónica de afuera, e interna es octagonal y verdaderamente es digna de visitar, es algo imponente. Está totalmente restaurada y nueva y vale la visita. También Adrián, como lo hace cada jueves con cada uno que haya escrito libros, pregunta dónde adquirir los libros. Bueno, los tengo yo en mi poder, así que me escriben a través de ustedes, les pueden pasar mi mail o mis datos o mi WhatsApp y me manden, yo con mucho gusto se los mando, no hay problema. Con todo gusto. Eduard Morone dice excelente Sinai. Gracias. Y nos dice, los turcos pertenecían al eje, pero los judíos no fueron tocados. Bueno, ¿verdad? Turquía nunca llegó a ser del eje, no era neutral y pero al final fue de los aliados en realidad. Exacto. Bueno, thank you. Çok teşekkürler. Mi turco, por supuesto, es muy malo. Desde Turquía te saluda Nehat Unal. Malka Fredkin también saluda, te agradece mucho. Agradece también, perdón que se me va acá. Ya estoy. Acá estamos. Muchísimas gracias, dice Bernard Miller, por esta descripción de una historia tan importante, fascinante y diferente que yo ignoraba totalmente. Tendré que aprender mucho más y esto fue un buen inicio, fascinante. Sí, siempre decimos, nos gusta abrir una puerta para que todos encontremos dos puertas cerradas. Y ahí es donde hay que meterse. Realmente muy poca gente conoce la historia de Bulgaria, es importante, tiene una historia importante. Muy importante, seguro. ¿Vos, Lili, estás en condiciones de hablar? Porque, Lili, que estás en el teléfono. No, tengo todo así chiquitito en el teléfono porque mi computadora está desconectada de internet. Bueno, entonces sigo yo. No puedo ayudar. Dice, muy bien, dice Eduardo Morone también, muy bien, Sinaí, el reconocimiento a los que salvaron a los nuestros, hay más en el norte de África, hubieron musulmanes que arriesgaron su vida, ni que hablar de los albaneses con la ley defender a tu vecino con tu propia vida. Es la ley que se puso nombre, es la ley Besa en Albania, era un código de protección y eran musulmanes que salvaron judíos. Y lo mencioné en mi presentación, en Albania comienza la guerra con 200 judíos, y termina la guerra con 1000 judíos. O sea, con más judíos de lo que había al principio, porque fueron protegidos por musulmanes en el código Besa. 100% verdad, importante, lo mencioné. Entiendo que el primer musulmán que es reconocido como justo de las naciones es el Actin Yulkumen, el que era cónsul de Rodas. Creo que fue el primer musulmán que fue reconocido como... Tendría que revisarlo, pero muy posible que sí. Mario Levi te dice muchas gracias. Adrián te hace otra pregunta. ¿Cuál es la opinión acerca de las notas históricas de Aviram Moshe Taksher? ¿Por qué se alude a los Taksher como una familia ashkenazí sefaradizada de Bulgaria? No conozco el caso. Entonces no puedo opinar, pero sí lo mencioné, que los primeros que llegan, que judíos son los romaniotes, después llegan Ashkenazim, y con el tiempo la comunidad Ashkenazí prácticamente se convirtió en sefaradí, la gran mayoría. Me imagino que debe ser el caso, pero no conozco el caso específico que me están mencionando. Entonces me imagino que se refiere a eso, pero no conozco el caso, no estoy seguro. Y por eso habla de judíos. Sí, ese efecto de cuando... Pero con el tiempo se convierten en sefaradí, que es cierto. Supongo que sí, ese efecto de cuando unas mayorías absorben minorías. Exacto.
como es el caso de muchas ciudades donde había romañotas, como fue el caso que ya nombraste, y otros muchos casos en Grecia, o inclusive como pueden ser los casos en lo que hoy es Siria, Líbano o en Palestina, donde las minorías judeo-españolas son absorbidas por las judeo-árabes y así sucesivamente, ¿no? Un efecto... Ellos se consideran Mizrahim, no se consideran Sefaradín, pues eso es una discusión aparte, es otra discusión. Sí. Bueno, saluda de España Julio Quilates. Ann Benchimol te dice, excelente presentación, voy a intentar comprar el libro. También dice que los cementerios en Bulgaria se quedan intactos. Bueno, vi en tus fotos que hay de todo, ¿no? Sí, algunos están muy mal cuidados, como todo, porque no hay quien los cuide, no hay comunidades, no hay presupuestos. Pero sí, están y se mantienen, y yo he visitado varios. Bueno, donde sí hay comunidad, por supuesto, sí, se mantienen bien. El problema es donde no hay comunidad quien la mantenga, pero sí se mantienen y son respetados. Bueno, sería bueno que algún alma caritativa con bolsillos grandes, como ha sucedido, por ejemplo, en Esmirna, en Izmir, que se apiade de estas destrucciones y haga proyectos de reconstrucción, como se está haciendo muy bien en Esmirna, por ejemplo. Bueno, Adrián, vuelve a agradecer. La Embajada de los Estados Unidos en Bulgaria hizo todo un trabajo de hacer todo el mapa de todos los cementerios, y están todo un trabajo muy bien hecho y está publicado por la Embajada de los Estados Unidos en Bulgaria, de toda la presencia de las huellas judías en Bulgaria, incluyendo todos los 38 cementerios que hay en Bulgaria y la situación que hay en cada uno el día de hoy. Adrián vuelve a agradecer y desea Shabbat Shalom a todos. Y Eduard dice, alguna vez escucharemos en detalle acerca de los albaneses. Bueno, tomamos nota de esto, a ver quién nos puede hablar de los albaneses. Cuando quieran hablar de Bulgaria. Benchimol vuelve Mario, a lo podemos comprometer a Mario para la próxima con los albaneses, seguro. Con gusto. Estuve en Albania, visité y conocí a varias familias justas de las naciones. Bueno, Mario, eso espectacular. Después ponemos la fecha. Mario, te agradecemos muchísimo. Realmente son lujos que nos damos. Cada jueves nos encontramos, primero con la gentileza y segundo con la capacidad de quienes colaboran y se acercan con su conocimiento y nos abren la cabeza, que la verdad que es lo que buscamos. Te agradecemos muchísimo. Esperamos encontrarnos. Yo quiero recomendar los libros de Mario y los viajes de Mario. Lo dice quien muchas veces nosotros hemos llevado grupos también por Europa, pero no puedo menos que recomendar también los de Mario. Realmente son lujazos quienes puedan sumarse a sus viajes, que lo hace tanto por la banda Ashkenazí como por la Sefaradí, lo hace de los dos lados, así que si tienen oportunidad, no dejen de hacerlo. Una vez más. Bueno, podemos también pasar, Mario, si tenés una página donde se pueden inscribir en los viajes, o simplemente escribirte por mail. Bueno, perfecto. Bueno, nos vamos, Lili, porque las actividades las dejo. Lo dejamos dormir a Mario, que está trasnochadísimo. Perfecto, y yo como estoy con la notebook, no les voy a decir las actividades que queden, ya se las dijimos y se las dejo en el video final, porque estamos en situación de contingencia. Gracias, Mario, sí. Gracias a todos los que estuvieron presentes, los muchos que estuvieron presentes. Les mandamos un abrazo grande, les recordamos que el domingo no hay encuentros de Sefarad, pero que el jueves que viene nos encontramos con Felipe Yaffe y nada menos otro premio Nobel, vamos a estar con Primo Levi. Así que un abrazo a todos y nos encontramos el jueves.